En Mencate, pintarle de México y pintarle de indígenas náhuatl. México es un país intercultural por su composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural, sustentada en sus habitantes indígenas residentes en el sur, centro y norte del país. Tenemos 69 lenguas nacionales, de las cuales 68 son indígenas, por lo cual estamos en el top 10 internacional de las naciones con más lenguas originarias y ocupamos el segundo lugar en América después de Brasil. Las dos lenguas más habladas en México son el náhuatl y el maya. Según cifras del INEGI 2015, más de 25 millones de mexicanos se reconocen como indígenas, cifra que representa el 21.5% de la población total del país. Contamos con instrumentos internacionales que buscan hacer respetar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, promoviendo su visibilidad y participación en todas las esferas de la nación. Estos instrumentos son la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional de los Pueblos Indígenas y Tribus. Y por último tenemos la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Paralelo a esos instrumentos, tenemos programas de la Organización de las Naciones Unidas para poder visibilizar a este sector de la población. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2, se reconoce el carácter pluricultural sobre la existencia, nacionalidad y derechos sobre los indígenas, al igual que hombres y mujeres, para así garantizar el derecho de participación de este sector. Pero esto no pasa, ya que viven en condiciones de pobreza extrema, así como carencias en todos los servicios básicos. Con motivo del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, queremos compartirles la reflexión de Francisco López Bárcenas, un gran académico y activista indígena. En lugar de un día de festejos, piensen en muchos días de resistencia y de organización para la emancipación. La Ciudad de México, como la mayoría de los estados, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural, características reconocidas en la Constitución en el artículo 2, donde se explica que toda esa riqueza se sustenta en sus habitantes, sus pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. En el Estado de México, más de 2 millones de sus habitantes son indígenas, lo que representa un 17% de la población total, donde los pueblos originarios son el otomí, náhuatl, mazahua, matlatzinca y tlahuica. Sin embargo, también se compone de una gran población indígena residente que proviene de diversas partes del país. En el estado de Jalisco tenemos a dos pueblos, el pueblo Huixarica al norte del estado y al pueblo Nahua, que convive en el sur y costa sur del estado de Jalisco, así como una gran riqueza por la gran cantidad de indígenas representativos de otras entidades de la nación, lo que conlleva a una gran riqueza cultural en el estado de Jalisco. Conocer la numeralia de los pueblos indígenas en el estado de Jalisco, como en las diferentes entidades federativas, nos ayuda a visibilizar ese sector de la población y reconocer su figura como ciudadanos, así como conocer sus necesidades. Y la primera barrera que enfrentan es la de la lengua. Aún nos falta mucho camino por recorrer para una participación real. Comencemos incluyéndolos, sumándolos a las plataformas políticas, para poder conocer su lengua, sabiduría, ideas, así como necesidades y problemáticas. Conocer de viva voz lo que ellos tienen que decir y entender su autodeterminación.